Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, ir más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Pueden tomar sus lugares. Y fíjense que fue muy chistoso como empecé a pensar en este texto. De hecho, tenía mucho tiempo que no lo leía. Y Dios lo trajo a mi memoria por una canción. Y no sé si ustedes han cantado aquí con nosotros una parte de una canción que dice: mientras te espero, yo me enciendo más de amor por ti. Ese es como el verso en el que yo como que estuve pensando durante varias semanas, y Dios traía a mi mente ese verso todo el tiempo. Mientras te espero, yo me enciendo más de amor por ti. Mientras te espero, yo me enciendo más de amor por ti. Y de repente como que caí en cuenta, y no sé por qué, un día que la estaba cantando, como que Dios trajo estos versículos a mi mente, y dije: a ver, los voy a leer, debe haber algo interesante por ahí, ¿no? Porque el Señor me los está recordando. Y lo que encontré sí fue muy interesante, muy interesante. Y de ahí el por qué a esta predicación la nombré Mientras te espero. Mientras te esperamos. No sé si me pueden ayudar ahí con la imagen de producción. Mientras te espero. Así se llama, Mientras te espero. Y en un ratito vamos a usar otra vez esta imagen para ver el artefacto que tenemos ahí, porque es muy importante. Pero les quiero platicar un poco del contexto de estos versículos que acabamos de leer. Esta parábola es una de las últimas parábolas que Jesús habla a sus discípulos. De hecho, después de este capítulo, él cuenta otra parábola de los talentos. Él enseña a amarnos unos a los otros, y después viene la crucifixión de Jesús, cuando lo arrestan y su crucifixión. Entonces, estas son de las últimas enseñanzas, los últimos discursos que Jesús le dice a sus discípulos. Y todo comenzó por una pregunta que sus discípulos le hicieron a Jesús. Le preguntaron en el capítulo 24 de Mateo, le hacen una pregunta y le dicen: Señor, ¿cómo sabremos cuando sean los últimos tiempos? ¿Cómo vamos a saber cuando tú regreses? ¿Qué señales habrá? Y entonces en Mateo 24 Jesús les empieza a explicar a sus discípulos, les empieza a explicar, va a haber muchas señales, ¿no? Van a haber guerras, si ustedes lo pueden leer, ¿no? Todas las señales que ya tenemos, por cierto, que siempre hemos tenido, ¿no? Les de cuenta todas. Pero justamente les empieza a explicar acerca de estas señales y les dice: esto es lo que pasará, ¿no? Estas son las señales. Pero justo después de decirles todas estas señales, Jesús empieza a contarles esta parábola. Porque lo más importante sí eran las señales, sí era saber reconocerlas, pero lo más importante era qué debían estar haciendo ellos, qué debían estar haciendo en tanto que Él viniera. Y si tú no sabes que Jesús va a venir, quiero decirte hoy que Jesús va a venir. Quiero que hoy salgas de aquí y digas: Jesús
va a venir. Porque la base de nuestra fe es esa. Nuestra fe es que Jesús vino como un cordero, murió por nuestros pecados, resucitó, pero que Él prometió que volverá. Y esta vez ya no va a volver como un cordero para ser sacrificado, sino que va a regresar como un rey, a reinar. Y entonces nuestra esperanza es decir, wow, en esta vida hay algo más, porque Jesús va a volver, va a venir como un rey, va a venir a reinar juntamente con nosotros. Y entonces estamos claros en que es un hecho que Jesús va a volver, ¿cierto? Es un hecho. No hay duda de que Él va a regresar. La realidad es que no sabemos ni el día ni la hora. Oye, a mí me encantaría tener así de que un horario y decir, no, pues me alcanza hasta los 50, ¿no? Y el 23 de agosto del 2055 el Señor viene, ¿no? Haz todo lo que quieras hasta ese año, el Señor viene. Pero la realidad es que no tenemos ni el día, ni la hora, ni una fecha de cuándo Jesús va a regresar. No lo sabemos. Es por eso que Jesús les cuenta esta parábola a sus discípulos. Les dice, tienen que estar atentos porque no sabemos cuándo va a regresar el Señor. Pero fíjense que justamente en nuestra generación se ha escuchado demasiado ya de que Jesús va a volver. Es como ya el Señor, yo creo que está despertando nuestros corazones para los últimos tiempos. Y no sabemos ciertamente si nuestra generación, pero muchas personas dicen que nuestras generaciones van a ver a Jesús volver, ¿no? Porque si nos ponemos a estudiar políticamente, hablando socialmente y todo lo que está pasando y las guerras y los países, podríamos llegar a la conclusión de que estamos muy cerca de eso. Ciertamente no tenemos la certeza, pero podemos decir que estamos muy cerca, ¿no? Y que hay una gran probabilidad de que tú y yo veamos a Jesús volver. Esa es la gran probabilidad que hay, ¿no? Y entonces esta parábola nos enseña cómo debemos vivir entre tanto que Jesús vuelve. ¿Qué debemos hacer entre tanto, ¿no? ¿Cómo debe estar la iglesia entre tanto que Él vuelve, ¿no? Y nos podríamos poner a discutir, no, pues que sí, que las señales, que yo creo que sí, pues tenemos como 30 años o 20 o no sé, muchas cosas, ¿no? Pero esta parábola, ¿a quién se la dijo Jesús? A sus discípulos. Y el último versículo que les dice es, velad, porque no sabéis el día ni la hora, ¿no? A sus discípulos, hace miles de años. Entonces, ¿esta palabra es para nosotros también? Sí, ¿no? Esta palabra es para nosotros, porque nosotros debemos vivir sabiendo que Jesús va a regresar. Que si no sabemos cuándo, que si no sabemos qué generación, no lo sabemos. Pero Jesús quiere una iglesia despierta, que sepa que Él vuelve. Y dentro de esta parábola, justamente las parábolas Jesús, si recordemos, las usaba para enseñarles a sus discípulos, para ocultar una verdad espiritual que después el Espíritu Santo les tenía que revelar. Y también usaba cosas con las que ellos estaban familiarizados, ¿no? Con la cultura, con cosas de su cultura, cosas que ellos sabían. Y esta no es una excepción. Aquí estamos hablando de una boda. Y entonces, en esta boda, las bodas judías eran como muy tradicionales. ¿Alguien aquí ha ido a una boda? Una boda, normal. Entonces tenemos nuestras propias costumbres, nuestras propias tradiciones, que si el ramo, que si la víbora de la mar, un montón de cosas, ¿no? Pues así la tradición judía tenía sus costumbres, ¿no? Y en el tiempo de Jesús las bodas tenían, digamos que 3 etapas. Estas 3 etapas eran que primero los novios, y digamos que la familia del novio iba a casa de la familia de la novia y tenían que ahí arreglar como que el compromiso, y los papás daban fe y decían, no, pues sí, ya, que se comprometa, ¿no? Y era como el compromiso. Y la segunda etapa era que el novio tenía que arreglar dónde iban a vivir. ¿Dónde van a vivir los novios? ¿Qué van a hacer? Entonces el novio se ponía a construir dónde iban a vivir y arreglar todo, a planear la boda y demás. Y la tercera etapa es justo la fiesta. Pero dentro de esta fiesta había algo muy curioso, y es que el novio iba por la novia a su casa, generalmente en la noche, iba por la novia a su casa con sus amigos
donde la novia la estaba esperando y se la llevaba a casa del novio, donde tenía la pachaca, la fiesta, que duraba como 7 días, el fiestón, no de cuenta. Tiraban todo por la ventana. Y venía entonces, pero la novia tenía como unas tipo damas de honor, unas tipo damas de honor que podía ser su familia, sus amigas, que estaban esperando a la llegada del novio. Y ellas eran las primeras que tenían que salir a recibir al novio. Y tenían que tener unas lámparas, porque era de noche, tenían que tener unas lámparas y alumbrar el camino del novio para que fuera por la novia, decirle vámonos mi amor, y de regreso alumbrarle hasta la casa del novio. Entonces ese era el papel de estas damas de honor, digámoslo así. Entonces, entendiendo este contexto cultural del que estamos hablando, en la parábola, ¿cómo creen que Jesús está representado? Como el novio, ¿verdad? Jesús está representado como el novio. Y las 10 vírgenes, las 10 damas de honor, son la representación de la iglesia. Exactamente. Y cuando yo vi esto, no sé si les parece alarmante o no, pero en el texto que acabamos de ver dice, habían 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas. O sea, si nos vamos a números, 50-50, ¿no? 50% de la iglesia es prudente y 50% de la iglesia es insensata. En números, ¿cómo nos dejaría aquí si lo trasladamos a iglesia hogar? Imagínense que de aquí, mitad para acá y prudentes, mitad para acá insensatas. Digo, no los estoy encerrando en no. Pero imagínense eso, mitad para acá prudentes, mitad para acá insensatas. Imagínense, esos son los números que arroja esta parábola, ¿no? Así que justamente por eso hoy vamos a ver cuál fue la actitud y cuáles son las características de estos dos grupos de vírgenes, de estos dos grupos de mujeres, porque se traslada a la iglesia de hoy. Y primero vamos a ver la diferencia entre estas mujeres insensatas y las mujeres prudentes en cuanto a la espera. ¿Cuál fue esa diferencia, no? Y en el versículo 1 de ahí de Mateo dice, Jesús empieza diciendo, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. El reino de los cielos será semejante. Y me gusta cómo Jesús dice, será. No sé si han escuchado de la parábola del granito de mostaza. Dice, el reino de los cielos es semejante. Pero aquí Jesús está diciendo, el reino de los cielos será. O sea, hablando en futuro. O sea, hablando hoy. El reino de los cielos será semejante a estas 10 vírgenes que tomaron sus ¿qué? Sus lámparas, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. ¿Qué estaban haciendo las 10 vírgenes? Lo mismo, ¿no? Tenían la misma tarea, recibir al esposo, y estaban esperando, ¿no? Las 10 estaban haciendo exactamente lo mismo. La diferencia es que son descritas de manera diferente, ¿no? Y yo me puse a investigar qué es la prudencia, ¿no? Dice, 5 de ellas eran prudentes. Y aquí la palabra griega que se usa para prudencia es phronimos, que significa sabio y previsor. O sea, que estamos hablando de que estas 5 mujeres eran sabias y previsoras, ¿no? Mujer prevenida vale por 2, dicen por ahí. Entonces eran sabias y previsoras, ¿no? Justamente esta misma palabra es la que se usa cuando se cuenta o donde encontramos la historia del hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Es exactamente la misma palabra, del mismo origen. Prudencia, sabio, previsor. Así eran estas mujeres. Y ahora dice que habían 5 prudentes, 5 insensatas. ¿Qué es la insensatez? Y justo aquí en la palabra, insensato viene del griego morai, que significa necio, tonto, falto de juicio o falto de entendimiento.
Entonces, estas 5 mujeres eran necias, tontas, suena feo, pero necias, tontas, faltas de juicio, faltas de entendimiento, ¿no? Y así son descritas. ¿Y por qué son descritas de esta manera? Si me acompañan ahí al versículo 2 del capítulo, dice: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Versículo 3: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¿Los 2 grupos de mujeres tomaron lámparas? Sí. ¿Los 2 grupos de mujeres estaban esperando al novio? Sí. ¿Los 2 grupos de mujeres estaban juntas de ahí viendo como que show? Sí. ¿Los dos grupos de mujeres tomaron aceite? No. Y no sé si me pueden poner la imagen otra vez, porque justo ahí en la imagen puse una lámpara que es como las que se tenían en esos momentos. Era muy parecida a esa lámpara. Y justamente aquí en este orificio que se ve en medio se ponía el aceite para que diera luz, estuviera prendida todo el tiempo y las damas pudieran salir con su lamparita, ¿no? Así que seguramente estas mujeres insensatas sí tenían aceite en su lámpara, ¿no? Su lámpara pues estaba prendida esperando al esposo, pero no tomaron más aceite. Dijeron: pues yo creo que con este nos alcanza, ¿no? El novio yo creo que viene como en unos 20 minutos que llegue, sí, jala, sí nos alcanza, ¿no? Y las otras mujeres sabias dijeron: pues por si acaso, ¿no? O sea, por si acaso y se tarda más, algo surge, mejor hay que llevar aceite extra, por si acaso, ¿no? Y justamente ya vimos, ¿verdad?, que estas mujeres representan a la iglesia y el novio representa a Jesús. Y este aceite representa nuestra vida espiritual, nuestra vida devocional, al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, estas mujeres dijeron: con lo poquito que tenemos aquí, sí alcanza. Va, está bien, nada más quiero eso, no más. Pero las mujeres prudentes dijeron: queremos más, necesitamos más, porque no sabemos qué va a pasar, no sabemos cuándo va a llegar. Y en el versículo 5 comienza: tardándose el esposo. Y tardándose el esposo. ¿Qué fue lo que cambió todo lo que las mujeres insensatas pensaban? Que se tardó el esposo. Porque no sabían cuándo iba a regresar, no sabían cuándo iba a volver, pero ellas en su mente dijeron: pues tal vez viene pronto, ¿no? Tal vez viene pronto. Este grupo de mujeres estaban haciendo lo mismo en apariencia. Entonces, si nos trasladamos a la iglesia de hoy, podemos decir: nosotros como iglesia, tal vez todos, estamos pues haciendo lo mismo, ¿no? Pues venimos a la iglesia, pues ponemos alabanzas en nuestras casas, cantamos aquí las alabanzas, levantamos las manos, otros más bajito, otros aquí, pero cantan, y usamos lenguaje cristiano, ¿no? Y le decimos al hermano: que Dios te bendiga, bendiciones. Y en apariencia puede parecer que todos estamos haciendo lo mismo, en la misma sintonía, pero que creen que Jesús está diciendo: no es así, no es así. El 50% de la iglesia no está haciendo eso. Parece que está esperando al esposo, parece, pero no están cultivando su vida devocional con el Señor. No están cultivando su vida devocional profunda con Dios. Y seguramente tú has luchado con esto, ¿no? Yo he luchado con esto. O sea, recuerdo que una época de mi vida luché mucho con leer. Yo me gustaba orar y oraba más de lo que leía. Y ahora estoy luchando con orar, ¿no? Y me gusta leer, pero digo: ay, orar, sí, ahorita, Señor, gracias por este día. Te bendecimos, Señor. Amén, ¿no? Y tal vez hay épocas que luchamos más con algo, ¿no? Pero el Señor quiere que su iglesia diga: con lo que tengo no es suficiente, ¿no? Porque no sé cuándo vuelves, no sé si vuelves mañana, no sé si vuelves dentro de un mes o dentro de 30 años, pero yo sé que quiero tener mi lámpara encendida.
vida para cuando regreses. Que no se me acabe el aceite. Y el aceite es eso, el aceite es entrar y leer tu Biblia y saborearla y luego orar y decir, Señor, quiero pasar tiempo contigo y cantar y alabar al Señor. Así es como tú vas llenando tu lamparita. Con tu vida devocional llenas tu lamparita, llenas tu vasija de aceite para que no se te acabe y tu lámpara no se apague. Y también creo que nos envolvemos mucho en la rutina, ¿no? Para empezar, estas mujeres ya estaban esperando. O sea, ellas no tenían duda de que el novio iba a llegar, ¿o sí? No dijeron, pues yo creo que el novio ni llega. No, ellas sabían que el novio iba a regresar. ¿Tú cuánto has sido consciente de que Jesús va a volver? Porque ¿qué crees que hacemos planes? ¿No? Y no está mal hacer planes, no está mal. No está mal querer casarte, no está mal querer tener una casa, viajar, no está mal eso, no está mal hacer planes. Pero creo que hoy Dios quiere darnos la conciencia de que cuando despertemos digamos, Señor, tú vas a volver. Señor, tú vas a regresar. Tengo que caminar todos los días pensando en que vas a volver y en que es un hecho y que no sé si me va a tocar verlo a mí, pero espero que me toque. Y no sé, pero cuando yo era chiquita me daba un miedo este tema, me daba mucho miedo, de verdad, ¿eh? Y es que había unas películas muy famosas que mi hermana no me va a dejar mentir. Ella tiene una anécdota muy chistosa que dice que yo hasta temblaba en la cama porque pues yo me daba miedo, genuinamente, ¿no? Cuando era chiquita yo decía, ay no, pero... Y es que eran unas películas muy famosas que hablaban sobre Jesús viniendo como ladrón en la noche, ¿no? Y entonces era como de que de repente ya no estaban tus papás, ¿no? Tú te quedabas, ¿no? Entonces yo me acuerdo que cada que así que no veía a mis padres, ¿no? Así que a mi mamá ya no está, yo decía, no, ya se fueron, ¿no? Yo me quedé, ay no. Me daba mucho miedo ese tema, me daba mucho miedo pensar en eso, ¿no? Pero hoy la iglesia tiene que esperar a Jesús. Hoy queremos derribar ese miedo en la iglesia, ¿no? Derribar ese miedo en los niños, porque si tú le cuentas a un niño que Jesús va a venir y va a reinar, pero que van a pasar pues, cosas malas en el inter, ¿no? Tal vez el niño diga, no, qué miedo, no quiero que eso pase, ¿no? Pero hoy queremos derribar eso, y que en vez de que la iglesia esté temerosa y diga, Señor, pero ven mejor ya, después de que me case, ¿no? Yo bromeaba con eso con Manu y le decía, ¿qué harías si el Señor viene así de que una semana antes de que nos casemos? Y Manu le dije, no, por favor, Señor. Señor, por favor, no. Pero no debemos tener ese pensamiento, ¿no? De, Señor, pero deja que me case, ¿no? Y luego déjame disfrutar mi matrimonio como un año y ya luego vienes, ¿no? Señor, deja que te empieces a servir, deja que vea mis hijas crecer, ¿no? Que vea mis nietos. Señor, dame nietos y ya vienes, ¿no? Hoy el pensamiento de la iglesia debe ser, Señor, ven. Jesús, ven. Ven hoy, ven mañana, ven, porque queremos verte. Queremos ver tu rostro, queremos verte reinar, porque ya no vas a regresar como un cordero, ahora vas a regresar como un rey. Y eso va a ser algo espectacular. Algo que oído no oyó, ojo no vio, eso es lo que va a pasar, ¿no? Y yo ni siquiera me puedo imaginar esa escena, ¿no? De Jesús viniendo como un rey a reinar. Pero si tú te lo imaginas, es espectacular y dices, quiero que pase, ¿no? Quiero que pase mañana, quiero que pase ahorita, Señor, ya ven, por favor. Eso es como el sentimiento que debemos tener como iglesia. Pero justo debemos tener ese sentimiento, y ¿cómo lo tenemos? Pues entonces, procurando nuestra vida devocional, cultivando nuestra relación con Él. Entre más tú cultivas tu relación con el Señor, más tú dices, quiero verte, Señor, quiero verte, y ya no me basta mi aceitito aquí, quiero una vasija que esté rebosando de aceite para cuando tú vengas. Así que esta gran diferencia que hay entre estos dos grupos de mujeres, ¿no? Unas prepararon aceite, las insensatas no lo prepararon, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa cuando llega el novio? Entonces hay una diferencia también cuando llega el novio. Y vamos a ver los siguientes versículos que dice el 6, ¿verdad? No, nos quedamos en el 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Se durmieron las insensatas?
¿Solamente? No. Todas se durmieron. Todas, las insensatas y las prudentes. O sea que ¿cuánto habrá tardado el esposo? ¿1 hora? Ya era noche, ¿no? Pero a lo mejor yo creo que estaban 3 horas así y ya cabecearon y dijeron no podemos aguantar más el sueño, ¿no? Nos dormimos. Se durmieron. Pero ¿qué pasa? A la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salgan a recibirlo, ya viene, ya va a llegar, ¿no? Imagina a la novia toda feliz así en la casa, ¿no? Así que ya escuché que ya va a llegar el esposo, ¿no? Ya va a ser. Ya viene el esposo, salgan a recibirle. Y entonces dice que todas despertaron. ¿Despertaron solo las prudentes? No. Todas despertaron, las prudentes y las insensatas despertaron. Y dice, se levantaron y arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron, se nos apagó la lámpara. Ya no tenemos así. Las mujeres insensatas querían como improvisar, ¿no? Ver cómo resolver el asunto rapidito, ¿no? Rapidito hay que resolver el problema. Pero no se puede improvisar en el reino de los cielos. No puedes improvisar tu relación con el Señor. No puedes improvisarlo. Y la realidad es que para que tú tengas y cultives tu relación con el Señor, hay un precio que pagar, que no todos queremos pagar. Y es por eso que el 50% de la iglesia es insensata, porque no queremos pagar ese precio, no queremos hacerlo, ¿no? Y yo me acuerdo mucho cuando estaba estudiando el instituto, tal vez a los que están estudiando el instituto y a los que lo van a sentir, pero cuando estaba estudiando el instituto yo estaba en la universidad y terminé el instituto bíblico y recuerdo que cuando lo terminó me vino como una sensación como extraña, ¿no? Y pasaron como los meses y yo decía, ¿desperdicié mi tiempo acaso estudiando el instituto? Porque veía a mis amigos de la universidad y mis amigos siempre me decían, ¿no? Como de que, es que hay que hacer esto, ¿no? Tenemos un plan el viernes, ¿no? Y yo, es que no puedo porque me están haciendo tarea, ¿no? No, es que el sábado vamos a... No puedo porque me están en el instituto, ¿no? Y todo el tiempo era así, hasta que no sé si ha llegado a ese punto, ¿no? Con tus amigos que ya te invitan, ¿no? Le dicen, no, pues ya no puede nunca, ¿no? Mejor no le invitamos, ¿no? Así era con mis amigos, ¿no? Era como que ya llegó un punto en el que ya ni me invitaban, ¿no? Entonces, cuando yo lo terminé, como que yo dije, sacrifiqué mi vida social, el poder estar como el viernes en la noche, chill, me acuerdo que veía a mi hermana y mi mamá viendo una película, y yo decía, yo tengo que hacer tarea, no me tengo que ir a leer, ¿no? Y eso, o sea, con el tiempo te cala, porque la primera vez es como que, pues bueno, ¿no? O sea, pues sí tengo que hacer mi tarea, ¿no? Pero conforme pasan los meses, y el instituto no son 2 meses, son 3 años, es como conforme pasan los meses tú dices, ya me perdí tantas películas, ya me perdí tantas salidas, ya me perdí tanto de esto, me perdí tanto de esto. ¿Y quién quiere hacer ese sacrificio cuando eres joven? ¿Quién quiere decir, sabes qué? Quiero aprovechar mis fuerzas y mi juventud yendo a estudiar en el instituto. Pocos quieren hacerlo, esa es la realidad. Porque hay precio que pagar, que no todos quieren pagar. Pero la pregunta es, ¿qué vas a hacer, iglesia, cuando venga Jesús y tú veas tu lámpara que se está apagando y digas, debí pagar el precio? No debí sentarme a ver Netflix toda la tarde, debí haber leído la Biblia. Y yo lucho con el Netflix, me encantan las series y las películas, las amo, ¿no? Entonces yo, a veces digo, es que quiero sentarme a ver un capítulo de la serie, pero ya voy a hacer mi devocional, ¿no? Pero iglesia, no dejes que cuando el Señor venga, te encuentre y tú digas, debí haber dicho que no a este plan con mis amigos para mejor quedarme a leer la Biblia. Debí. El tiempo es ahora. El tiempo en el que el Señor nos está llamando, en el que el Señor nos está diciendo, despierten, ahí viene el novio, es ahora. Porque tú debes vivir no como si el novio volviera en 20 años, debes vivir como si el novio volviera en un rato. Así debes vivir, pensando, el novio regresa al rato, mi lámpara tiene que estar encendida. Mi lámpara tiene que estar encendida. Y ahora, ¿cuál fue el resultado? El resultado de esto. En el versículo número 9, ya lo leímos, ¿verdad? Dice que las prudentes
le dijeron, no les podemos dar, vayan a comprar. En el versículo 10 dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. ¡Qué feo! Las que no pudieron tener un poquito del aceite dijeron, pues vamos a comprar rápido, se apuraron lo más que pudieron, pero cuando regresaron, ya se había ido el novio con las 5 prudentes y ya se había, ¿qué? Cerrado la puerta. Ya se había cerrado la puerta. Entonces, ¿qué hicieron estas mujeres? Empezaron a decir, ábrenos, Señor, por favor, ábrenos, ya estamos aquí, ya traigo mi lámpara, compré más aceite, ya, ábreme, llegué un poquito tarde, pero solo un poquito, ábreme la puerta, no, aunque sea un cachito así para que entre, así de ladito, ábreme la puerta. Pero el Señor les dijo, no las conozco, ¿no? Y la palabra aquí conozco viene del griego oída, que significa no reconocerlas o no haber tenido ninguna relación con ellas. Es decir, cuando tú dices como, te dicen como, es que conoces a tal hermano y tú dices, no lo conozco, porque nunca lo has visto, ¿no? Es así como, pues es que no lo he visto, no lo conozco. Pero el Señor las había visto, pero les dice, no las reconozco. O sea, con ustedes yo nunca hablé, no tuve una relación con ustedes, ¿no? No sé cuál es tu color favorito, ¿no? No sé cómo se llama tu familia, no sé, no te reconozco, no sé quién eres. ¿Por qué? Es el resultado de no cultivar tu relación con el Señor. Ese es el resultado. Que el Señor te diga, no te conozco, no sé quién eres, no sé quién eres. Jesús termina diciendo en el versículo número 12, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Les termina diciendo a sus discípulos, velen, es decir, despierten. Esténse despiertos cuando hay que dormir, despierten, luchen con el sueño. Y no sé si alguna vez ustedes han tenido un buen de sueño y han luchado con el sueño. Así que es que se me cierran los ojos, pero tengo que estar despierto y no puedo, ¿no? Por más que quiero abrir los ojos. Eso es velar, es luchar con el quedarte dormido para estar despierto. El Señor dice, estén despiertos, porque no conocen cuándo he de regresar, pero sepan que he de regresar. Y la pregunta aquí es, ¿en qué grupo de vírgenes tú quieres estar? ¿De este lado o de este lado? ¿Qué grupo tú quieres ser? ¿Quieres que el Señor diga, no te conozco, ¿no? Fuiste una virgen insensata, ¿no? Una virgen falta de entendimiento, ¿no? Que tomó poquito aceite, pero eso le bastó. Dijo, pues con esto sobrevivo. ¿O quieres ser de las vírgenes sabias y prudentes que dijeron, quiero más, Señor? No me basta con este poquito aceite porque no sé cuándo has de volver y yo lleno mi vasija, la quiero llena. Y leo tu palabra y la estudio porque la quiero llena. Y oro, Señor, porque la quiero llena. Y derramo mi corazón delante de ti porque la quiero llena. Y fíjate que cuando tú te ocupas de los asuntos del Señor, Él se ocupa de los tuyos. Porque tal vez tú me puedes decir, es que la rutina, es que el trabajo, es que la escuela, es que mi familia, es que todo está hecho un caos, es que no salen las cosas como quiero. Y pues por eso, ¿cómo lleno mi lámpara? No tengo ganas de llenar mi lámpara. Aunque no tengas ganas, hazlo. Porque cuando tú lo haces, el Señor se ocupa de ti, de cada detalle de tu vida. Y tal vez tomen años para que tú veas cómo el Señor se ocupó de ti, pero te prometo que se ocupa de ti, que no se olvida de ninguno de tus asuntos. Pero queremos tener una lámpara llena. Y cuando yo estaba leyendo esto, yo le decía al Señor, perdón, Señor, perdón si no he procurado llenar mi lámpara.
Perdóname si he puesto otras cosas más importantes. Perdóname si me he atareado con tantas cosas, ¿no? Incluso con la iglesia, con el servicio. Perdóname, porque lo más importante es que tú pongas aceite en mi lámpara. Lo más importante es mi devoción a ti. Así que después de todo este texto, me gustaría que tú, cuando cantes, mientras te espero, yo me enciendo más de amor por ti, sea una realidad en tu vida. Que tú digas, sí, Señor, estoy cantando que mientras yo te espero, porque te estoy esperando, porque tú y yo debemos hoy salir de aquí diciendo, te espero, Señor, te espero, Jesús, espero que vuelvas. Y cuando cantes mientras te espero, yo me enciendo más de amor por ti, digas, sí, Señor, sí, te estoy esperando, y mientras te estoy esperando estoy poniendo aceite en mi lámpara. Mientras te estoy esperando me estoy encendiendo por ti, porque estas 10 mujeres se quedaron dormidas. Se quedaron dormidas. La iglesia no puede quedarse dormida. No podemos estar dormidos. El Señor necesita una iglesia despierta, una iglesia que clama y que dice, ven, Señor Jesús, ven, queremos ver tu rostro. Ven, Señor, ven ahora. Así que te invito a que te pongas de pie.